El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Hola, soy el tío José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estoy muy feliz de saber que estás conectado a este canal. Por ello, quiero darte un regalo sorpresa por tu asistencia. Para ello, te voy a pedir que dejes un comentario y tu correo electrónico. Bueno, eso es todo. Ahora vamos con el programa de hoy, que está buenísimo. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. En el segmento Vidas con Objetivos. La serie Feliz para Siempre, el conflicto, capítulo 10, Progresos de la Reforma de los siglos. Páginas 178 a la 179. Veíanse a personas de todas las clases sociales defender, con la Biblia en la mano, las doctrinas de la Reforma. Los papistas que habían abandonado el estudio de las Sagradas Escrituras a los sacerdotes y a los monjes, les pidieron que viniesen en su auxilio a refutar las nuevas enseñanzas. Empero, ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios, monjes y sacerdotes fueron completamente derrotados por aquellos a quienes habían llamado herejes e indoctos. Desgraciadamente, decía un escritor católico, Lutero ha convencido a sus correligionarios de que su fe debe fundarse solamente en la Santa Escritura, y vid. Lib. 9, cap. 2. Las multitudes se congregaban para escuchar a hombres de poca ilustración defender la verdad y hasta discutir acerca de ella con teólogos instruidos y elocuentes. La vergonzosa ignorancia de estos grandes hombres se descubría tan luego como sus argumentos eran refutados por las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios. Los hombres de trabajo, los soldados y hasta los niños, estaban más familiarizados con las enseñanzas de la Biblia que los sacerdotes y los sabios doctores. El contraste entre los discípulos del Evangelio y los que sostenían las supersticiones papistas no era menos notable entre los estudiantes que entre las masas populares. En oposición a los antiguos campeones de la jerarquía que había descuidado el estudio de los idiomas y de las literaturas, levantábanse jóvenes de mente privilegiada, muchos de los cuales se consagraban al estudio de las Escrituras, y se familiarizaban con los tesoros de la literatura antigua. Dotados de rápida percepción, de almas elevadas y de corazones intrépidos, pronto llegaron a alcanzar estos jóvenes tanta competencia, que durante mucho tiempo nadie se atrevía a hacerles frente. De manera que en los concursos públicos en que estos jóvenes campeones de la Reforma se encontraban con doctores papistas, los atacaban con tanta facilidad y confianza que los hacían vacilar y los exponían al desprecio de todos, y vid. Cuando el clero se dio cuenta de que iba menguando el número de los congregantes, invocó la ayuda de los magistrados, y por todos los medios a su alcance procuró atraer nuevamente a sus oyentes. Pero el pueblo había hallado en las nuevas enseñanzas algo que satisfacía las necesidades de sus almas, y se apartaba de aquellos que por tanto tiempo le habían alimentado con las cáscaras vacías de los ritos supersticiosos y de las tradiciones humanas. Cuando la persecución ardía contra los predicadores de la verdad, ponían estos en práctica las palabras de Cristo: cuando pues os persiguieren en una ciudad, huid a otra. Mateo 10:23, vm. La luz penetraba en todas partes. Los fugitivos hallaban en algún lugar puertas hospitalarias que les eran abiertas, y morando allí, predicaban a Cristo, a veces en la iglesia, o, si se les negaba ese privilegio, en casas particulares o al aire libre. Cualquier sitio en que hallasen un oyente se convertía en templo. La verdad, proclamada con tanta energía y fidelidad, se extendía con irresistible poder. En vano se mancomunaban las autoridades civiles y eclesiásticas para detener el avance de la herejía. Inútilmente recurrían a la cárcel, al tormento, al fuego y a la espada. Millares de creyentes sellaban su fe con su sangre, pero la obra seguía adelante. La persecución no servía sino para hacer cundir la verdad, y el fanatismo que Satanás intentara unir a ella, no logró sino hacer resaltar aún más el contraste entre la obra diabólica y la de Dios. La serie Feliz para Siempre, el conflicto, capítulo 10, Progresos de la Reforma de los siglos. Páginas 178 a la 179. Aquí tienes un análisis detallado de este nuevo texto, dividiéndolo en varios apartados clave. 1. Defensa de la Reforma por personas comunes. Resumen: personas de todas las clases sociales defendían las doctrinas de la Reforma con la Biblia en mano. Los sacerdotes y monjes, ignorantes de las Escrituras, fueron incapaces de refutar las enseñanzas reformistas, siendo derrotados por aquellos que consideraban herejes e indoctos. El pueblo comenzó a reunirse en masa para escuchar las defensas de estos nuevos líderes. Análisis:
Este párrafo resalta el acceso directo del pueblo a la Biblia, que les permitió refutar las enseñanzas de la jerarquía católica, que se había distanciado del estudio de las Escrituras. Este acceso igualitario al conocimiento bíblico simboliza una ruptura con el control que Roma ejercía a través de sus clérigos. El éxito de los reformistas no estaba basado en elocuencia ni en instrucción formal, sino en la simple pero poderosa verdad bíblica, lo que contrasta claramente con la vergonzosa ignorancia de los líderes católicos. Lutero y sus seguidores restablecen la Biblia como la única base para la fe, desmantelando la autoridad papal y las tradiciones humanas. 2. Ignorancia de los doctores papistas. Resumen, en debates públicos, los jóvenes reformadores, comprometidos con el estudio de las Escrituras, refutaban con facilidad a los doctores papistas, exponiendo su ignorancia y vacilación. Estos estudiantes, dotados de intelecto y coraje, superaban a los campeones de la jerarquía católica, quienes habían descuidado el estudio de las lenguas y las escrituras antiguas. Análisis. El contraste generacional es clave aquí. Los reformadores jóvenes, comprometidos con el estudio profundo de la Biblia y la literatura antigua, estaban intelectualmente mejor preparados que los doctores papistas. El texto subraya la decadencia del clero católico, que no solo había abandonado el estudio de la Biblia, sino que también era incapaz de enfrentarse a la nueva generación de reformadores. Esto no solo pone en evidencia la debilidad teológica del papado, sino también su desconexión con el pueblo, que ahora tenía acceso a las Escrituras y podía desafiar sus enseñanzas. 3. Pérdida de fieles en la Iglesia católica. Resumen, al ver que el número de congregantes disminuía, el clero intentó recuperarlos con la ayuda de los magistrados. Sin embargo, el pueblo ya había encontrado satisfacción espiritual en las nuevas enseñanzas y se apartaba de los ritos supersticiosos y tradiciones humanas que la Iglesia les había impuesto. Análisis. El texto refleja la incapacidad del clero católico para retener a sus fieles, incluso con el apoyo de las autoridades civiles. Las tradiciones y supersticiones de la Iglesia ya no satisfacían las necesidades espirituales del pueblo, que había descubierto la libertad y profundidad de la palabra de Dios. Esta crítica apunta a que las formas externas de la religión católica habían vaciado la espiritualidad del pueblo, alimentándolos con cáscaras vacías. El atractivo de la Reforma radicaba en ofrecer una verdad auténtica, profundamente conectada con la Biblia, que contrastaba fuertemente con la superficialidad de los ritos papales. 4. Persecución y difusión del Evangelio. Resumen, ante la persecución, los predicadores reformistas seguían el consejo de Cristo de huir a otras ciudades cuando eran perseguidos. Esto permitió que la luz del Evangelio se esparciera más, ya que los predicadores encontraban acogida en hogares, iglesias o al aire libre, predicando con fidelidad y energía. A pesar de los esfuerzos combinados de las autoridades civiles y religiosas, la verdad se difundía con fuerza imparable. Análisis. Este párrafo refleja la eficacia de la estrategia evangelística de los reformadores, quienes, en lugar de rendirse ante la persecución, usaban las mismas dificultades para expandir aún más la obra reformadora. La referencia a las palabras de Cristo en Mateo 10:23 subraya la legitimidad de su misión. Además, la flexibilidad y adaptabilidad de estos predicadores, que convertían cualquier lugar en un templo, demuestra su compromiso con la verdad del Evangelio. A través de la persecución, la obra de la Reforma no solo sobrevivió, sino que se fortaleció, lo que pone de manifiesto que la verdadera obra de Dios no puede ser detenida por fuerzas humanas. 5. Fracaso de la persecución y el crecimiento de la verdad. Resumen, las autoridades recurrieron a la violencia, encarcelando, torturando y ejecutando a miles de creyentes. Sin embargo, la obra continuó creciendo, ya que la persecución solo aumentaba la difusión de la verdad. Además, el fanatismo que Satanás intentaba unir a la Reforma solo resaltaba el contraste entre la obra de Dios y las influencias diabólicas. Análisis. La persecución, lejos de detener la Reforma, se convierte en un catalizador para su expansión. Este párrafo subraya la resistencia sobrenatural de la verdad bíblica frente a los esfuerzos del enemigo para suprimirla. El contraste entre la obra de Dios y las distorsiones satánicas hace más evidente la pureza y autenticidad de la Reforma. La violencia y represión no podían extinguir la luz de la verdad, lo que demuestra el poder del Evangelio para trascender cualquier intento humano o demoníaco de detenerlo. Conclusión general. El texto muestra la fortaleza de la Reforma, liderada por personas comunes que, armadas solo con la Biblia, lograron vencer a los teólogos y doctores papistas. El acceso del pueblo a las Escrituras resultó en un despertar espiritual sin precedentes que no podía ser detenido por la represión del clero o el Estado. Mientras el clero católico dependía de la fuerza externa y de la tradición, los reformadores dependían de la verdad y el poder de Dios, lo que los hacía imparables.
Incluso en medio de la persecución y la violencia, el mensaje del Evangelio se extendió con un poder irresistible, subrayando que la verdadera obra de Dios no puede ser sofocada por el hombre. Este texto resalta que la verdadera fuerza del cristianismo no se encuentra en el poder institucional ni en la violencia, sino en el acceso directo a las Escrituras, que transforman las vidas de los creyentes y los capacitan para defender su fe, incluso frente a los poderosos doctores de la época. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para siempre el conflicto capítulo 10, Progresos de la Reforma de los Siglos páginas 178 a la 179. El Ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.